la gracia de Cristo y la ley de Moisés. La gracia es un don o regalo que Dios da sobrenaturalmente para poder dar la salvación a los seres humanos. Mateo 10:8. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. En el antiguo pacto, los judíos vivieron bajo la ley. Ellos trataban de agradar a Dios cumpliendo la ley de Moisés. Habían tantos estatutos y normas que esta ley se hizo pesada, imposible de cumplir. El que incumplía un punto de la ley se hacía culpable de toda la ley. Debido a esto, el Padre decidió enviar al Verbo de Dios y venir a vivir en la condición humana. Dejó su divinidad atrás y vino a esta tierra. Y estando en la condición de hombre, tomó el pecado de la humanidad y lo cargó en su cuerpo y en su alma. El dolor de Jesús, después de la oración que hizo en el huerto del Getsemaní, fue muy grande. Su cuerpo le dolía al extremo, por la consecuencia del pecado que le fue puesto, y su alma entristecía hasta lo sumo. Sus amigos lo habían abandonado, estaba sintiendo la soledad, la angustia, la tristeza, el desengaño, todo lo que siente un alma pecadora. Pero ese pecado no era de él, era nuestro pecado que le fue puesto al Señor. El Espíritu que el Padre había enviado sobre él el día del bautismo también se había apartado. El Padre lo dejó solo, ya que el Padre no podía dejar su espíritu en un ser que estaba lleno de pecado y de las consecuencias del pecado. Era necesario que todo esto sucediera así. Los judíos no habían podido agradar a Dios ni tampoco obedecerle. La palabra de Dios dice: no hay uno solo justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien le obedezca. Cuando el Señor murió, toda esa maldad y pecado que había sido colocado en su cuerpo y en su alma fue destruida en ese momento. Todo aquel que depositara su fe en Cristo de allí en adelante sería salvo. Recibiría la vida eterna, ya que por ese sacrificio que se le ofrendó al Padre, todo creyente sería visto como inocente, solo por el hecho de creer en Jesús y en obedecerle. También serían salvos todos los seres que vivieron en la antigüedad y que un día se arrepintieron. Los judíos que habían creído en la promesa de un Mesías serán resucitados también al final de los tiempos. El Señor estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Esto fue necesario para que su alma y su cuerpo fueran limpiados de todo ese pecado ajeno que él había cargado. Recordemos que el Señor, en una profecía del Antiguo Testamento, le había dicho al Padre: no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol significa sepultura, así que el alma del Señor estuvo muerta o dormida durante 3 días y 3 noches. El Padre le resucitaría de entre los muertos. Su cuerpo no vería corrupción, ya que el cuerpo del Señor no comenzó ese proceso de descomposición mientras estuvo en la tumba. Hasta este momento la victoria parecería que había sido de Satanás, quien utilizó a fariseos y romanos para que mataran al Señor Jesús. Este templo, que era el Señor, un templo donde habitó el Padre por medio de su Espíritu, fue destruido por los romanos. El diablo utilizó todo su poder y fuerza en contra de Jesús. Utilizó el arma más poderosa que ha tenido en contra de los seres humanos. Esa arma es la muerte. Cuando se cumplieron los 3 días y las 3 noches, el Padre utilizó su poder por medio de su Espíritu y levantó a Jesús de entre los muertos. Con esta obra el Padre terminó quitándole a Satanás todo su poder, lo despojó de lo último que le quedaba, el arma letal de la muerte. Todo ser que cree en Cristo y le recibe en su vida queda libre del castigo, ya que la muerte no tiene poder en contra nuestra. Todo aquel que duerme en Cristo será resucitado al final de los tiempos, ya que está limpio de pecado, porque Cristo, el Cordero de Dios, se lo quitó y lo destruyó con la muerte en la cruz. Cuando el Señor Jesús predicó en Judá e en Israel, la salvación era solo para los judíos. Debido a esto, el Señor le había dicho a una mujer cananea que tenía una hija endemoniada: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los hijos eran el pueblo de Israel y los perrillos eran las naciones gentiles, como lo eran los romanos y así como somos nosotros. Dios le dio oportunidad al pueblo judío de recibir a Cristo como su Señor, pero muchos le rechazaron y la oportunidad para ellos se acabó cuando finalizó la semana 70, que fue desde el nacimiento del Señor hasta la muerte de Esteban, quien fue apedreado. Luego comenzó el tiempo, oportunidad de salvación para los gentiles. Entonces el Señor escogió a Pablo, que era gentil romano, para ser cabeza de la iglesia gentil, los que no somos judíos, ya que la cabeza de los judíos conversos era Pedro. El apóstol Pablo dijo que la salvación era por fe, y que esa fe no era de nosotros, pues es un don o regalo de Dios.
Ya no sería por obras, ya que las obras son una consecuencia de haber creído en Cristo. Las obras de la ley nos salvan. También Pablo enseñó: los que quieren justificarse por medio de las obras de la ley de Moisés es porque han caído o renunciado a la gracia, ya que la ley nada perfeccionó y la ley produce ira. El Señor dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ni aun así, con este ofrecimiento de salvación, muchos judíos no quisieron creer en él. Prefirieron seguir apoyados en la ley de Moisés, que era gravosa y pesada. Eran como unas 700 normas y leyes. Aún así, el Señor debió cumplir la ley de Moisés, debía obedecerla y sobrepasarla. Un ejemplo de esto era la ley del diezmo, que daban los judíos para mantener a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, los cuales no habían recibido heredad en la tierra prometida. El Señor en su juventud había trabajado como carpintero junto con su padre adoptivo José. Ambos recibían unas ganancias por su trabajo. Así que el Señor, cuando abandonó este trabajo de carpintero y se fue a ejercer su ministerio, le ofreció al Padre no solamente el diezmo de su salario, sino que le ofreció todo su sustento y su trabajo. Así que el Señor perfeccionó esta ley, dando el 100% de todo lo que tenía, para poder servir a Dios su Padre. Y lo hizo también por nosotros, ya que Él se constituyó nuestro sacerdote ante el Padre. Ya nosotros, como siervos de Cristo, no debemos estar bajo el yugo del diezmo, ni de ninguna otra ley. Lo que debemos hacer es servir a Dios y ofrendar lo que hayamos propuesto en nuestro corazón, con alegría, como lo enseñó el apóstol Pablo. El Señor cumplió también todos los otros mandamientos y los perfeccionó, para poder hacernos libres de esa carga. El que recibe a Cristo en su vida queda libre del yugo de esclavitud, viene a convertirse en un siervo de Cristo. Su amo ya cumplió todas las leyes por él. Incluso Cristo cumplió la ley de la nación, pagó los impuestos y se sometió a las autoridades seculares también. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y de Cristo, es quien guía al cristiano en su obrar de cada día. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Ya no es por ley, sino por gracia. ¿Por qué no robas a tu prójimo? Simplemente porque el Espíritu que está dentro de ti te lleva a no obrar así y a amar al prójimo. No es porque una ley dice que no hay que robar. La ley es algo que se hace por obligación y el Espíritu es la guía para que todo se haga por fe y por gracia. Esa gracia que es recibida de parte de Dios. El apóstol Pedro, a pesar de haber sido escogido como el apóstol de la circuncisión, o sea, de todos los judíos que se irían a convertir al cristianismo, habló de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia o el regalo de la salvación fue ofrecido a judíos y gentiles, para que abarque a todas las naciones de la tierra. Para obtener tu salvación ya no necesitas hacer ninguna obra para agradar a Dios. Solo por fe te acercas a Dios, al Padre, y Él te lleva a Cristo. Luego por Cristo recibes por fe la gracia. Con esa gracia ya quedas libre de toda culpa, de toda transgresión. Todo pecado es borrado en aquel que ha recibido a Cristo y cree en Él y le sigue. El cristiano, estando en gracia, peca, debe apartarse inmediatamente del pecado y reconciliarse nuevamente con Dios. Esa es la gracia, todo lo que se recibe gratis, todo lo que es un don o regalo que Dios nos ha dado, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no debemos cumplir todas las leyes que fueron dadas para Moisés y su pueblo Israel, ya que nosotros somos gentiles. Para a nosotros, nuestro sacerdote ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Amén.